Bienvenidos a otro Norte Play. En este caso nos trae un poco las fechas, las Pascuas. Vamos a hablar con el pastor Miguel Cap. Él está a cargo de Iglesia de Dios, allí en la calle Obligado 653. Buenas tardes primero. Buenas tardes, querido Marcelo. Queremos conocer un poquito más allá de lo que es la tendencia comercial, ¿no? De las compras, de si sube el pescado, si cuánto cuesta la rosca. Un poco cuál es el origen, ¿no? Porque entre tanta publicidad a veces se pierde de vista de dónde proviene y qué significan las Pascuas. Bueno, la Pascua tiene su origen más de 4.000 años atrás, donde fue una fecha clave para los hebreos cuando estaban cautivos en la tierra de Egipto por el faraón por más de 430 años. Y Dios, el Dios de los hebreos, el Dios que en Occidente también conocemos, fue quien los libró a través de 10 plagas de aquel imperio. Y la última noche antes de salir precisamente se celebra lo que nosotros conocemos la Pascua, que la palabra hebrea etimológicamente significa pasar de largo, porque la noche en que se celebra la Pascua, donde un cordero tenía que ser sacrificado y donde la sangre de ese cordero tenía que quedar como señal en las puertas de la casa de los hebreos para que el juicio de Dios no se emitiera sobre ellos. Fue ahí donde fue instituido primeramente la Pascua, como que Dios liberaba de la muerte a los mismos hebreos, y a consecuencias también viene la liberación del pueblo de Israel con Moisés, ¿no? Que después comienza toda la travesía hasta llegar a la tierra prometida. Bien. Y desde ahí entonces se celebra anualmente para los judíos la Pascua, que es una fiesta, una de las más importantes. El pueblo judío tiene 7 fiestas establecidas, pero una de las más importantes sin duda es la Pascua. Bien. Y este pasar de largo, sabemos que algo que caracteriza a la tarea pastoral es por ahí explicar las escrituras, ¿no? Que parecen contar viejas historias, pero traerlas en el día de hoy. Y hoy, ¿qué implicaría ese pasar de largo? Bueno, esto tiene una relación porque sin duda fue todo un prototipo de lo que la era cristiana iba a vivir, que nosotros los denominamos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que dividen la Biblia en 2 partes. El Antiguo Testamento era un poco el preludio de lo que se iba a vivir en el Nuevo Testamento en el tiempo de la gracia, y en la persona de Cristo se cumplió la verdadera Pascua, porque Él fue precisamente el Cordero que fue inmolado, que su sangre fue derramada precisamente para perdón de nuestros pecados, y entonces como un pasar de largo ese juicio de la ira de Dios sobre nuestras vidas. Entonces tiene una relación y un cumplimiento profético en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que la misma noche que celebró la Pascua, de un día jueves junto a sus discípulos, allí celebró la Pascua judía, pero también instituyó el nuevo pacto, lo que hoy nosotros conocemos como la Eucaristía o la Santa Cena para nosotros, donde recordamos mensualmente o las veces que quisiéramos, representado en el pan y en la copa, que son los símbolos de ese pasar de largo, ¿no? De esa redención que nosotros hemos recibido y hemos sido salvos a través de lo que Cristo pagó por nosotros. La ira de Dios cayó sobre Cristo y nosotros quedamos liberados. Ese es el significado de la Pascua. Bien, sabemos que cada pueblo tiene su manera particular de celebrar distintos acontecimientos. En este caso el pueblo cristiano evangélico. ¿Tiene alguna relación con comer ciertos alimentos o no? ¿Cómo lo celebran ustedes? No, para nosotros estas fechas tienen más que ver con un aspecto reflexivo, profundo, ¿no es cierto?, de lo que significa estas fechas, por el contenido espiritual que tiene, ¿no? Con el tiempo se han ido agregando ciertas cosas que no son malas, son externas, y que muchas veces se le pone tanta atención a esas cosas externas que se olvida de lo prioritario, que es lo interno, ¿no? De saber que esto tiene un significado muy profundo para el ser humano.
y que precisamente Jesús vino para recuperar eso que se había perdido en el huerto del Edén cuando la primer pareja pecó delante de Dios. Jesús vino a restablecer el camino, ¿no es cierto? Es una vuelta hacia Dios, es una reconciliación hacia Dios, es un volver a encontrarnos con Dios a través de Cristo. La cruz nos habla precisamente de reconciliación. Recordemos que la cruz para muchos en aquel momento era un instrumento de tortura. Los romanos lo usaron por muchos siglos como un instrumento para que allí los más reos, los criminales más peligrosos, pagaran sus cuentas. Fue ese instrumento que los romanos y los judíos utilizaron también para crucificar a Jesús, pero por esas paradojas de la vida Dios lo utilizó para que a través de esa cruz nosotros pudiéramos tener ese encuentro con Dios, ¿no? Es una reconciliación con Dios, el palo vertical hacia arriba, y el palo horizontal nos habla de una reconciliación entre los hermanos, ¿no? Dios vino a reconciliarnos consigo, pero también vino a reconciliarnos con los demás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Pastor, esas palabras en el mundo de hoy a veces hasta nos parecen tomadas de ciencia ficción, ¿no? Vemos, basta con abrir cualquier medio, incluso las redes, lamentablemente violencia por doquier. Quizás ahora nos enteramos más rápido nada más, pero nunca cesó el mundo de tener guerras, conflictos, desigualdades, divisiones también. Donde no hay guerra hay muchas divisiones y la violencia se traslada por ahí a lo verbal, a lo simbólico también. ¿Qué nos trae la Pascua? ¿Qué nos proponen esta celebración para este mundo tan conflictivo, ¿no? Sí, sin dudas uno tiene que remitirse a las palabras de Jesús, que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo las doy, ¿no? La paz de Jesús es una paz que nace primeramente no de las circunstancias externas, sino de una instancia interior, de la paz del corazón. La Biblia dice que justificados delante de Dios tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre no puede tener paz, ¿no es cierto?, que la proporcione el mundo exterior, lo que nos rodea. Empieza en el mundo interior y comienza precisamente resolviendo el problema que todo ser humano tiene, que es su estado espiritual. El ser humano es un ser tripartito, estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Muchas veces tratamos el área corporal, siendo un médico, el área emocional, siendo un psicólogo, pero muchas veces nos olvidamos de lo más importante y lo más elemental que Dios puso en el ser humano, que es el área espiritual, la necesidad de saber que hay un Dios, que hay la existencia de un ser que nos ha creado, de un Dios que nos ama. Entonces esa parte muchas veces está afectada, y mientras esa parte nos cierra el círculo perfecto de que realmente nos volvamos a Dios, el ser humano carecerá de lo más elemental del sentido. Por eso es la búsqueda desesperante del ser humano de llenar su corazón con muchas cosas, ¿no? De tratar de encontrarle sentido, de encontrar satisfacción a la vida, que hay más allá de las cosas materiales, que hay más allá de los placeres experimentados. Yo creo que hay un agua, como Jesús le dijo a una samaritana que buscaba incesantemente a través de los placeres, le dijo: el agua que yo te voy a dar va a ser un agua que va a saltar para vida eterna, que va a satisfacer tu corazón. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, el que nos conduce realmente a esa fuente que puede satisfacer la sed que hay en todo corazón humano. Y sin duda uno, cuando piensa en el mundo que estamos viviendo, pensamos también en el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Porque uno, en la época que vive, tecnológica, con tantos avances y tantos progresos, pensaba que el carácter del ser humano y el corazón del ser humano iba a cambiar, pero esto nos habla evidentemente de que ni la tecnología, ni los avances científicos, ni los mayores descubrimientos pueden cambiar la esencia y la naturaleza del ser humano, porque eso solamente lo puede hacer Dios. Cuando uno pensaba en este tiempo y estas guerras recientes en el mundo, hay casi 50 guerras activas. Muchas veces uno no sabe, hay focos de guerra por todo el mundo, pero uno piensa cómo en esta era puede haber semejantes situaciones, y nos habla de el corazón del hombre que necesita a Dios. Uno leía los libros del pasado y dice, bueno, era la barbarie, era la falta de educación, era la falta de personas que no estaban desarrollados, civilizados, pero hoy estamos donde el hombre ha alcanzado logros magníficos, extraordinarios,
pero sin embargo hay algo que no ha cambiado, que es la esencia del corazón, y eso es algo que Dios lo puede tratar. Bien. Agradecemos su aporte. Queríamos dejarle también este mensaje, ¿no es cierto?, tanto a las personas de fe como a aquellos que por ahí dicen, realmente no tengo expectativa, uno se entera de las cosas y preferiría no saber. Totalmente. Pero bueno, desde su parte, como parte de una comunidad de fe, también dejando este mensaje. Así Queremos saber los días, los horarios, cómo van a celebrar estas Pascuas también. Nosotros tenemos un programa establecido que empezamos ya esta noche, siguiendo un poco la secuencia de esta semana, que nosotros la denominamos la semana que cambió la historia, porque la Semana Santa es precisamente denominada Semana Santa por los acontecimientos puntuales y trascendentes que ocurrieron dentro de este periodo, ¿no? Y es interesante saber que esta semana no solamente cambió la historia, porque nuestro calendario occidental cambió prácticamente en un antes y en un después de Jesús, claro, sino que esto puede ser una experiencia de vida en toda persona. Jesús vino precisamente para hacer eso, para cambiar nuestro antes y nuestro después. Jesús no vino a predicar ni a establecer una nueva religión, porque religiones en el mundo hay muchas. Jesús vino como Dios mismo, siendo encarnado, y vivió entre nosotros para enseñarnos el camino de vuelta, para enseñarnos el camino de la paz, el de la reconciliación, y de saber por qué hemos venido a esta tierra, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. Responde a las preguntas más profundas y a los interrogantes más serios del corazón del ser humano. Bien. Y por último vamos a recordar dónde está la iglesia en la que usted está a cargo y en qué horario se pueden acercar, los que deseen por ahí saber un poco más. Durante estos días, obviamente miércoles, jueves, sábado, viernes, sábado y domingo, vamos a estar a las 20 horas, recordando cada día, ¿no es cierto?, todo este proceso, lo que fue para Jesús su pasión, su muerte, su resurrección y todo lo que conlleva y cómo se puede aplicar a la vida práctica y diaria, ¿no? Porque de nada serviría recordar algo histórico del pasado sin que tenga sentido en el presente. Y sin duda la Semana Santa y lo que el Señor hizo en la obra de la cruz tiene sentido presente y tiene incidencia en nosotros hoy. Y esa es la buena noticia. El Evangelio significa una buena noticia que siempre está vigente, nunca envejece, nunca caduca, las modas pasan, se terminan, gobiernos se establecen y se van, pero la buena noticia de Jesús permanece para siempre porque es una noticia eterna. Dios te ama, Dios vino por ti y Dios quiere que tú encuentres también el sentido verdadero de por qué estás aquí, cuál es tu propósito y hacia dónde te diriges. Pastor Miguel Capo, muchas gracias por su tiempo. Está a cargo de la Asociación Iglesia de Dios en Obligado 653. Gracias, querido Marcelo, y a Norte por siempre darnos este espacio y por mantenernos siempre informados en la actualidad presente. Muchísimas gracias. Gracias.